probablemente evolucionen en los próximos meses o dentro de poco. Y en sarcopenia tengamos presente que tiene mucho peso, que tiene mucha importancia, y por eso ustedes ven que todo el mundo anda con las dietas proteicas, comiendo 5 huevos por día, queso y qué sé yo, todo el tiempo. Porque ahora está la onda de que hay que cuidar la proteína, entonces todo el mundo le da a ese tipo de alimentación. Pero que sarcopenia es algo de mucho peso, pero que todavía nos cuesta un poco terminar de tener una herramienta diagnóstica clara. Y que otra cosa más que se lleve, bueno, y que la sarcopenia puede llegar a ser un factor de riesgo y un factor de riesgo de mortalidad. Bueno, seguimos con la segunda parte. La segunda charla sería en relación a el estado de nutrición en algunas situaciones en particular, en algunas situaciones de salud en particular. La verdad que podríamos hablar de un montón de situaciones de salud y la característica en especial del estado de nutrición en cada uno de nuestros pacientes y cómo recuperar su estado nutricional. Pero elegimos aquellas que nos parecían más significativas. Entonces vamos a hablar de la nutrición en 3 patologías frecuentes. Una es en la insuficiencia renal, otra es en la patología hepática y otra es en la enfermedad inflamatoria intestinal. Elegimos estas 3 porque acá tiene mucho peso y mucho impacto en la evolución de la enfermedad de base, las condiciones de nutrición, y que tenemos que saber de qué manera vamos a recuperar estos pacientes. Entonces, empezamos con la primera parte, que sería nutrición y riñón. La insuficiencia renal y la mala nutrición se relacionan a través de distintas variables. Dependiendo del grado de insuficiencia renal que tengamos, va a haber mayor compromiso de estado nutricional. Dependiendo del tiempo de evolución de la insuficiencia renal, si es una aguda o si es una crónica, va a haber impacto en la nutrición diferente. Dependiendo de la presencia o de la aparición de intercurrencias y de la presencia o no de tratamientos como pueden ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Estas 4 condiciones vinculan mucho la característica de la nutrición. Entonces, nosotros podemos ver en el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica una retención de productos nitrogenados derivados del metabolismo de las proteínas. Probablemente, o si en algún momento, vamos a ver retención hídrica, vamos a ver disminución de la excreción de sodio, de potasio, de calcio, fósforo, magnesio, vamos a ver un desequilibrio ácido-base con tendencia a la acidosis metabólica, y vamos a ver posiblemente déficit de algunas vitaminas y algunos oligoelementos, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina C, la vitamina B, específicamente B6, el ácido fólico, de determinados nutrientes o de determinadas vitaminas es frecuente que veamos esto en pacientes con insuficiencia renal crónica. Así que insuficiencia renal crónica pensamos inmediatamente en las proteínas, en el agua, en los electrolitos y en las vitaminas. Estas cosas son las que van a trabajar negativamente sobre estos pacientes. La desnutrición en el paciente con insuficiencia renal crónica es secundaria a varias cosas. Es secundaria a la disminución de la ingesta por el mismo estado urémico, porque el paciente que está urémico está anoréxico, porque el paciente por ahí no está urémico pero tiene restricciones dietéticas que hacen que las dietas no sean muy agradables y el paciente no come, o que tenga molestias abdominales o náuseas. El paciente urémico tiene dolor abdominal y no come porque tiene dolor abdominal. El paciente con acidosis también tiene dolor abdominal. El paciente en diálisis peritoneal también puede tener dificultades para comer. Entonces esto hace que la ingesta disminuya posiblemente en el renal crónico. El tratamiento con diálisis aumenta el catabolismo proteico. Tengan esto presente.
porque esto va a ser importante en el momento de armar la dieta del paciente. Generalmente el renal crónico tiene previamente una desnutrición proteico-calórica y tienen una prevalencia de desnutrición que va entre el 30 y el 70%. Muy amplio, 30-70%, muy amplio. Pero esto engloba los diferentes estadios de la insuficiencia renal crónica. No es lo mismo el estado de desnutrición que pueda tener un paciente con una insuficiencia renal de estadio 2 a un paciente que está en un estadio 4. Perdón. Entonces estábamos, y la desnutrición es el mejor predictor de morbimortalidad en el grupo de pacientes que tienen una insuficiencia renal en estadio terminal. O sea, en el paciente renal en estadio terminal, el indicador más duro de morbimortalidad va a ser la mala nutrición. Bueno. Entonces, la valoración nutricional en los pacientes con insuficiencia renal es imprescindible por todo lo que dijimos hasta ahora. Es difícil, porque estos pacientes a veces retienen líquido y entonces el peso, el líquido, la del diámetro, el qué sé yo, puede ser difícil de valorar, ¿no es cierto? Bueno, esto que estaba diciendo, difícil porque tiene retención de líquido que le aumenta el peso, y porque hoy por ahí pesa no sé, 70 porque tiene mucha retención de líquido y con el tratamiento o hizo una diálisis o lo que fuera, mañana, no la semana que viene, mañana pesa 4 kilos menos porque ha perdido líquido. Entonces es muy dinámica y difícil la valoración del peso. Tiene también modificaciones en parámetros bioquímicos, el paciente con insuficiencia renal crónica. Tiene alteración de la eliminación renal de proteínas plasmáticas y tiene aumento del volumen extracelular con disminución de proteínas por dilución. Entonces, el tema de proteínas y de riñón, así pegado va. Dijimos que es difícil, pero que es muy importante. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a valorar? ¿Valoración antropométrica? Sí, pero en los pacientes que están dializándose, la valoración antropométrica hay que hacerla después de la diálisis. Porque antes de la diálisis por ahí va a tener líquido de más o vamos a tener falla en la valoración. Se puede utilizar la bioimpedancia y cuando el paciente tiene un nivel de albúmina muy bajito, por debajo de 3, se relaciona con un marcado incremento de la mortalidad. Esto más que nada en los estadios avanzados de insuficiencia renal, que es cuando tienen los valores más bajos de albúmina. ¿Cuál es el objetivo en la nutrición con estos pacientes? Prevenir la proteinuria. Siempre en el renal crónico vamos a tratar de prevenir la proteinuria. Evitar y corregir el sobrepeso, la obesidad o la desnutrición. Lo que teníamos para cualquier persona, para cualquier paciente, para cualquier patología, lo tenemos acá también. Ni desnutrido, ni con sobrepeso, ni malnutrido. Y tenemos que tener presente que el modelo estricto de una dieta rígida, dura, de tantos gramos de esto y de lo que no va. Que hay que tratar de, con los requisitos de cada persona, tratar de armar una dieta individualizada para cada persona, para que sea un poco agradable esa dieta y no sea ese un factor para que no coma. Todos sabemos, la urea es el producto final del catabolismo de las proteínas y la eliminación de la urea en el renal está comprometida. La restricción de proteínas en las dietas es eficaz, en la dieta renal crónico, ¿no? Es eficaz para controlar las manifestaciones del síndrome urémico y para mejorar la función renal. Todos sabemos que las proteínas tienen que estar un poquito cuidadas en el renal crónico. Por eso, chicos, acá todos están formándose para especialistas en clínica médica, por lo tanto no podemos ver el riñón, tenemos que ver el paciente.
Hasta hace 2 minutos estábamos hablando del adulto mayor y de la sarcopenia y de la alimentación y de que tiene que tener proteínas y pipi, pero muchos adultos mayores van a tener insuficiencia renal. Entonces, ¿cuánta proteína le damos a un paciente sarcopénico que además tiene una creatinina de 2,5 o tiene un clearance de 35? Entonces, cada cosa se ajusta al individuo. Por eso las dietas no pueden ser esquemáticas. Por eso las dietas tienen que ajustar a cada persona. ¿Está? Insistimos que sí, que las proteínas, y ojo, porque hay muchos preparados comercializados que vienen con carga alta de proteínas para recuperar la sarcopenia y todo lo demás, pero ojo a quién se lo van a dar. Porque hay muchos pacientes adultos, muchos pacientes renales y muchos adultos mayores renales. Entonces, eso hay que elaborarlo y sacar una conclusión final ajustada a cada persona. Por eso somos clínicos y no somos solo nefrólogos o solo nutricionistas. El efecto protector de las proteínas a nivel de riñón se da porque reduce la hiperfiltración. La primera cosa que pasa cuando nosotros bajamos las proteínas en el riñón, lo que pasa es que baja la hiperfiltración. Buenísimo, eso es lo que necesitamos. Y reduce la producción de citoquinas y la activación de la matriz mesangial. También eso lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuánta proteína tiene que comer el paciente renal crónico? ¿Cuál es la recomendación? Va a variar dependiendo del estadio de insuficiencia renal crónica que tenga y va a depender de si está en diálisis o no. Porque dijimos hace 3 diapositivas atrás que en la diálisis está aumentado el catabolismo proteico. Entonces, si está aumentado el catabolismo proteico y yo al paciente lo tengo en diálisis, voy a tener que ponerle un poquito más de proteínas que al renal que no está en diálisis. ¿Sí? La recomendación de la ingesta es entre 0,6 y 0,8 gramos por kilo de peso por día. No es poco, no es la idea que el renal crónico solo puede comer arroz o fideos. Tampoco es esa idea. 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso por día no es nada de proteínas. Es algo. No son 5 huevos por día. En los pacientes, como dije recién, los pacientes que están en diálisis, por la característica del catabolismo acelerado que tiene el paciente en diálisis, la recomendación es de 1,1 a 1,2 gramos por kilo de peso ideal por día. El paciente que está en diálisis a veces está con un peso dependiendo de la cantidad de líquido que tiene, de más. Entonces, peso ideal. ¿Está? No peso que por ahí tenga peso de más porque está con líquido de más. En la diálisis peritoneal, un poquito más, unos 5 a 1,2 gramos por kilo de peso ideal por día, con 50% de proteínas de alto valor biológico. Quizás no vean muchos pacientes con diálisis peritoneal. Quizás en la ciudad de Buenos Aires no usamos demasiado diálisis peritoneal, pero hay muchos lugares que se usan. No necesariamente en el medio del campo, hay muchos lugares que se usa diálisis peritoneal todavía. La hidratación es un tema relevante en el paciente que está en diálisis. En estos pacientes se recomienda tomar tanto líquido como el que se elimine con la orina en el periodo de la diálisis, más 500 a 700 centímetros cúbicos. Y la restricción salina va destinada a evitar la retención hidrosalina, a mejorar la presión arterial, a mejorar la proteinuria, o sea que la restricción de la ingesta salina es muy importante, no solamente es para que no esté dematizado, actúa en un montón de áreas. Bueno, ¿cuánto sodio hay que darle? Menos de 5 gramos de sal por día, que serían 2 gramos de sodio por día. Pero para la práctica serían 5 gramos de sal por día. Y estos son datos así como más puntuales. Ustedes no son licenciados en nutrición. Entonces ustedes no van a armar la dieta, pero ustedes van a hacer la indicación.
La indicación de cuántas proteínas recibe el paciente no la hace el licenciado en nutrición, la hace el médico. La indicación de cuánto sodio no la hace el licenciado en nutrición, la hace el médico. Nosotros somos responsables de eso. Lo podremos hablar con los licenciados si ustedes tienen la posibilidad de trabajar en áreas en donde trabajen en equipo, con gente que son nutricionistas, no médicos nutricionistas, licenciados en nutrición. Aprendemos un montón de ellos, nos enseñan un montón de cosas, pero la indicación es responsabilidad médica. Es como si el farmacéutico indicara el antibiótico. Podemos charlar con el farmacéutico, mirar la sensibilidad esta, mirar la concentración que tiene, mirar todo, pero la indicación, la firma es nuestra. Entonces, chicos, dos moneditas de atención a esto, o anótenlo, no es que se lo tienen que saber de memoria, pero sepan que tienen que tener en claro cuáles son la reposición de fósforo, de calcio y de potasio para estos pacientes. El fósforo está muy vinculado a las proteínas, a la proporción de proteínas. El calcio en la insuficiencia renal crónica, la absorción intestinal está bastante disminuida y puede requerir un aporte extra de calcio. Es habitual que el renal crónico necesite aporte extra de calcio. Y en los pacientes que tienen una diálisis hay que hacer un análisis individual de cada uno de ellos para ver cuánto requieren. Con respecto al potasio, la hiperpotasemia es difícil de encontrar en el paciente renal crónico que tiene diuresis conservada y que no está tomando un ahorrador de potasio, por supuesto. Pero si el paciente tiene diuresis conservada, no lo van a tener hiperpotasémico. Sí pueden tenerlo cuando tenga algún tipo de medicación, como por ejemplo los ARA2, los betabloqueantes, los IECA, algunos diuréticos ahorradores, sobre todo con diuréticos ahorradores, ahí sí, pero en general no usamos diuréticos ahorradores en renales crónicos, en general. Nada es seguro en la medicina, pero en general no lo usamos. Y después, las causas frecuentes para tener en cuenta la ingesta de potasio es si el paciente ha tenido algún tipo de condición, como por ejemplo, tengan presente si el paciente ha comido mal, si ha tenido vómitos, si el paciente ha tenido diarrea, porque todo esto va a condicionar cuáles son los valores que pueda llegar a requerir. Balance energético está relacionado con el gasto energético, o sea, cuánto energía necesita ese individuo por día. Y el balance energético de la población que tiene una insuficiencia renal crónica es el mismo que el balance energético de la población normal, 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso ideal por día, para los que están o no en diálisis, siempre por kilo de peso ideal, porque si yo tengo 30 kilos de más me va a dar por allá arriba, no tengo que comer todo eso, tengo que calcular con el peso ideal. Y lo mismo si estoy con un peso muy para abajo. El 50 al 60% de las calorías se aportan a través de los hidratos de carbono, preferiblemente los complejos, 30 o 40 con ácidos grasos a predominio no saturados. En resumen, y esto sería como la perlita para que ustedes se lleven, la ingesta de agua, que tiene que estar equilibrada, una diuresis de 2 a 3 litros por día, la ingesta de agua tiene que llevar a una diuresis de 2 a 3 litros por día. En el paciente en diálisis, la ganancia de peso intradialítica no debería exceder al 4 al 5% de su peso seco. La ingesta salina de 5 gramos o 2 gramos de sodio, hidratos de carbono, preferiblemente los complejos, siempre preferiblemente los complejos para todo el mundo. Los polimonoinsaturados, los lípidos mono o poliinsaturados, las proteínas 0,8 a 1 gramo por kilo por día, más o menos, dependiendo, recuerden que un poquito más en el paciente en diálisis. El potasio, de acuerdo al laboratorio, en general no son necesarias las restricciones. El fósforo, vinculado con el aporte de proteínas, y el requerimiento energético, el mismo que para toda la población. 25 a 35 kilocalorías por kilo de peso ideal por día. Bueno, eso sería para riñón. ¿Preguntas de riñón? ¿O quieren preguntar todo al final? ¿O no quieren preguntar nada?
Vamos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Si tiene que ver la enfermedad inflamatoria intestinal con la nutrición, muchísimo, muchísimo. Obviamente es la barrera por donde entra el nutriente. Si nosotros tenemos una barrera que está enferma, vamos a tener problemas. Cuanto más enferma esté, y ustedes saben que las enfermedades inflamatorias intestinales van por QC, por periodos de agudización y de remisión, en los periodos de agudización vamos a tener problemas en la nutrición de estos pacientes. Tenemos que estar atentos a esto. Así como tenemos que estar atentos al sodio, al calcio, a las proteínas y al líquido en el renal crónico, tenemos que estar atentos al estado de nutrición en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en el periodo de la enfermedad en agudo. Bueno, tres básicamente: la enfermedad inflamatoria causada por la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y las colitis indeterminadas. De las que vamos a hablar son de las dos más serias, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son patologías inflamatorias de etiología multifactorial que afectan básicamente al tracto intestinal a distintas alturas y que actualmente se la considera de gran importancia debido al severo deterioro de la calidad de vida que lleva la desnutrición en estos pacientes. Y en el caso de la colitis ulcerosa, el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En la colitis ulcerosa, esto es un repaso porque ya lo saben todos, el proceso inflamatorio afecta exclusivamente al colon. La inflamación se presenta en la mucosa y en la submucosa, se inicia en el recto y se extiende simétricamente hacia el colon proximal. En la enfermedad de Crohn puede afectar en cualquier sector del tubo digestivo, en forma focal, segmentaria, discontinua. Es muy común el compromiso del hilo terminal y del colon. El proceso inflamatorio puede abarcar toda la pared del intestino, el tubo digestivo, donde esté localizado. Y por lo tanto, al abarcar toda la pared, es el que con más frecuencia da fístulas o abscesos, porque atraviesa toda la pared. La colitis indeterminada es un diagnóstico que se hace muchas veces por anatomía patológica en las colonoscopías, y que son de etiología inflamatoria, pero nada más que eso. Generalmente son periódicas. Esto es medio una obviedad, pero vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las causas de desnutrición en una enfermedad inflamatoria intestinal. Disminución de la ingesta. El paciente está con dolor, el paciente está molesto, el paciente está con diarreas, el paciente está vomitando, tiene una oclusión intestinal, obviamente que no come. Hay mala absorción de nutrientes porque la mucosa está inflamada y entonces no funciona correctamente y no absorbe los nutrientes que tienen que absorber. O bien el paciente tiene hecha una cirugía de una resección intestinal, o tiene una alteración en su envejecimiento bacteriano, o tiene una fístula, y todo eso hace que no pueda absorber los nutrientes. Hay aumento del metabolismo en estos pacientes también cuando existen agregadas las infecciones o cuando la inflamación es muy importante, o cuando hay tratamiento con corticoides. En esos casos está aumentado el metabolismo, por lo tanto aumentado el requerimiento. Hay pérdidas de proteínas a través de úlceras o de fístulas, y hay interferencia farmacológica con algunos de los medicamentos que podemos llegar a necesitar utilizar en estos pacientes, como puede ser en los casos de corticoides, de sulfasalacina, de ácido fólico. En algunos casos puede haber interferencia de la absorción de algunos nutrientes. Las deficiencias nutricionales y la incapacidad para mantener el peso ideal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal está entre el 50 y el 70%. En la enfermedad de Crohn, y entre el 18 y 62, demasiado amplio para mi gusto, en los pacientes con colitis ulcerosa. Pero como idea, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es frecuente la deficiencia nutricional. Esa sería la idea concreta para llevarse. Ustedes recuerdan, saben, han visto que estos pacientes con frecuencia tienen complicaciones digestivas graves, estos pacientes se ocluyen, estos pacientes se abscedan.
Estos pacientes se ponen sépticos, se infectan, se ponen desnutridos y estos pacientes se fistulizan. Gran problema la fístula. Cuando un paciente está fistulizado es un manejo especial, es un manejo particular porque la fístula pierde, depende de la altura de la que está, pierde algún tipo de nutriente u otro, depende de si la fístula es alta, si es baja, si tiene débito alto, si tiene débito bajo, va a tener pérdida de diferentes tipos de nutrientes. En muchos casos va a ser necesario el reposo intestinal asociado a nutrición parenteral, porque tenemos que dejar el intestino en reposo completo. Y tengan presente en estos casos que hay que dosar el zinc, porque puede estar especialmente bajo, sobre todo cuando son fístulas de débito alto. Ustedes saben, porque no venimos acá a hablar de fístulas digestivas, pero ustedes saben que si la fístula está arriba, pierde un tipo de nutrientes, si la fístula es más baja, pierde otros. Entonces, de acuerdo a esto, tienen que tener presente de qué manera van a hacer la reposición de nutrientes en ellos. Si las fístulas son importantes o son varias, reposo intestinal y alimentación parenteral. Durante los brotes agudos de enfermedad de Crohn se ha hecho un estudio donde se analizó la utilidad del tratamiento del reposo intestinal más la administración de nutrición parenteral versus la nutrición enteral. Agarraron un grupo y le pusieron nutrición parenteral con reposo intestinal y otro grupo le pusieron nutrición enteral controlada. Y vieron qué era lo que pasaba. Lo que se vio es que en la enfermedad de Crohn, utilizar nutrición enteral, si no hay ninguna contraindicación, como por ejemplo fístulas, obstrucción o perforación o intolerancia, da mejor resultado. O sea, mejor utilicemos siempre nutrición enteral, a no ser que esté contraindicada, a no ser que esté fistulizado, que obvio si está ocluido, o sea, a no ser que no se pueda, tratemos, porque da mejor resultado, tratemos de utilizar nutrición enteral. Esto creo que es algo para llevarse en la enfermedad de Crohn. En los brotes agudos de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa, para lograr la remisión hubo trabajos que compararon el tratamiento con corticoides versus también nutrición enteral, con determinadas fórmulas poliméricas o elementales que hicieron. Se superó el resultado, superando la nutrición enteral, el resultado al tratamiento con corticoides. El tratamiento con nutrición enteral es una opción si el corticoide está contraindicado o es riesgoso. O sea, si el corticoide por algún motivo, o a veces son chicos o son muy jóvenes, puede el corticoide interferir en el crecimiento, o por algún motivo, tratemos en esos casos, cuando esté contraindicado, utilicemos la alimentación enteral. Y en los brotes de colitis ulcerosa, la alimentación enteral es menos eficaz que en la enfermedad de Crohn para lograr remisión. Ustedes recuerdan que yo dije, enfermedad de Crohn, alimentación enteral. Pero en la colitis ulcerosa no es tan efectivo la alimentación enteral como lo es en el Crohn. La nutrición enteral es habitualmente, entonces, de acuerdo a esto que hablamos, es habitualmente la técnica de elección, si se puede utilizar, por vía oral, por sonda, o por el acceso de gastrostomía, yeyunostomía, lo que se pueda usar o lo que tenga el paciente. Haciendo una nutrición, se puede hacer una nutrición enteral parcial o una nutrición enteral total. Puede ser todo por enteral o puede ser combinado enteral parenteral. Pero siempre tratemos de utilizarla. Está contraindicada en la enfermedad de Crohn, cuando hay fístulas intestinales de alto flujo, cuando hay ilio, cuando hay obstrucción, cuando hay sepsis intraabdominal, cuando hay hemorragias digestivas graves, obviamente ahí está contraindicada, y en la colitis ulcerosa cuando hay un megacolon tóxico, cuando hay un ilio paralítico, hemorragias digestivas graves, obstrucción intestinal, perforación. Obviamente en esos casos no. Pero sería que la nutrición parenteral
estaría indicada solo en los casos de no ser posible controlar las necesidades energético-proteicas mediante la nutrición enteral o en caso de contraindicación de la misma. En definitiva, siempre tratemos de utilizar la enteral. Siempre y cuando no esté contraindicada, siempre tratemos de utilizar la enteral, si podemos. Tiene menos complicaciones. En el tratamiento de la colitis ulcerosa, los brotes agudos, la nutrición enteral no fue tan eficaz como en la enfermedad de Crohn en términos de remisión de brotes. Esto lo comentamos hace un ratito. Y esto sería el resumen para que se lleven de enfermedad inflamatoria intestinal. Múltiples causas de desnutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal, nutrición en un porcentaje elevado de pacientes, y esta desnutrición es capaz de generar consecuencias desfavorables en la evolución del paciente con riesgo de muerte. En el brote de la enfermedad de Crohn, elegir corticoides como primera opción, segunda línea, reposo digestivo más alimentación enteral, y en el brote de la colitis ulcerosa, alimentación enteral, que no es tan efectiva, preferiblemente parenteral. La enteral está contraindicada en los casos que en el Crohn con fístulas de alto flujo, en el paralítico. Esto es un poco repetir lo que yo ya les comenté recién, pero es como para tratar de hacerles un resumen que se lleven 2 o 3 diapositivas finales de cada uno de los temas. Y la nutrición parenteral está indicada solo en los casos de no ser posible controlar las necesidades energético-proteicas o en los casos en que esté contraindicada la enteral. ¿Listo? Llegamos al tercero, al hígado. Bueno, y el último punto que vamos a desarrollar en relación a nutrición y situaciones especiales es el relacionado con qué es lo que pasa a nivel de hígado. Y a las distintos, lo que vamos a tratar de hablar es, todos saben que en el hígado la nutrición y la desnutrición es muy importante y es muy condicionante de la evolución del paciente y es media difícil de llevar porque le pongo, le saco, le mejora, le empeora. Pero dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente, una cosa es el paciente que está con una hepatitis tóxica, una cosa es el paciente que está con una hepatitis fulminante. Bueno, son diferentes las situaciones. Vamos a tratar de hacer como un pequeño resumen de todo esto. Las alteraciones del estado nutricional constituyen un fenómeno muy común en los pacientes que tienen algún tipo de hepatopatía, tanto en las enfermedades hepáticas agudas como en las enfermedades hepáticas crónicas. Y debido a que es muy prevalente, para algunos autores la desnutrición constituye la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. No todos están de acuerdo, pero algunos autores piensan que la cirrosis, su complicación más frecuente es la desnutrición. Esto sería conceptual. Causas de desnutrición en el paciente con una hepatopatía aguda o crónica. Los síntomas gastrointestinales que le impidan comer, de nuevo la anorexia, la saciedad, las náuseas, los vómitos, las dietas incorrectas, poco satisfactorias, que el paciente no consume porque no le gustan y no las quiere comer y por ahí está anoréxico y encima la dieta no es muy feliz que digamos, entonces no come. La mala absorción originada por déficit de la producción de sales biliares. Ustedes se acuerdan que las sales biliares o las enzimas pancreáticas son necesarias para la absorción de determinados nutrientes. Las enzimas pancreáticas degradan algunos nutrientes, las sales biliares se necesitan para la absorción de sustancias liposolubles. Bueno, ustedes saben que esto se necesita para la absorción. Si nosotros tenemos alguna patología de tubo digestivo, especialmente de hígado, que no genera correctamente alguno de estos productos, vamos a tener un problema con la absorción de ciertos nutrientes. Depende de cuál esté faltando. Va a haber alteraciones en el metabolismo intermedio.
hay un aumento de la insulina, que es anabólica, y del glucagón, que es catabólico, con insulinoresistencia y balance hacia el catabolismo. Esto es lo que pasa en el paciente con hepatopatía. Y también puede haber mala nutrición por interferencia farmacológica, como pasaba con la enfermedad inflamatoria intestinal, porque por ejemplo el lactulón o la neomicina pueden alterar la lactulosa, pueden alterar la absorción de algunos nutrientes. A nivel metabólico, en el paciente que tiene una enfermedad hepática crónica o aguda, se instala un estado hipercatabólico. Lo mismo que habíamos nombrado en el caso del paciente renal en diálisis. Hay lipólisis en estos pacientes, hay disminución de la síntesis de glucógeno, hay aumento de la gluconeogénesis, hay aumenta el catabolismo de las proteínas y el catabolismo de las grasas. Este aumento conduce a la depresión de reservas proteicas y de reservas de lípidos. Y se consumen muchos aminoácidos de cadena ramificada y aumentan los aminoácidos aromáticos. Caen los ramificados, aumentan los aromáticos y esto favorece la producción de amonio, que no le hace para nada bien al sistema nervioso. Entonces, esos serían, desde el punto de vista de lo metabólico, de lo bioquímico, lo que está pasando en estos pacientes en líneas generales, con más marcado o menos, dependiendo si la enfermedad está más agudizada o no. Un estado nutricional pobre se asocia a un peor pronóstico de supervivencia. ¿Se acuerdan que esto medio lo tiramos antes cuando hablamos de sarcopenia, medio lo tiramos cuando hablamos de patología renal? Acá no lo tiramos medio, acá lo decimos. Esto ya está visto. Se sabe que un mal estado nutricional está vinculado con un mal pronóstico de supervivencia. O sea, que hay que prestar atención al tema. No hay un acuerdo sobre si la mala nutrición calórico-proteica es un predictor independiente de mortalidad o es el resultado de la severidad de la hepatopatía. No se sabe si es predictor independiente o es resultado de, pero sí se sabe que hay una mala supervivencia cuando hay desnutrición. Reporta beneficios el tratamiento nutricional en estos pacientes. Reporta beneficio a corto plazo, porque mejora el balance nitrogenado. Y se acuerdan que el balance nitrogenado en el hígado es recontra importante. A largo plazo disminuye la incidencia y la severidad de la encefalopatía y mejora la calidad de vida del paciente. Lógico que va a mejorar la incidencia y la severidad de la encefalopatía, porque si lo tengo mejor nutrido, los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos van a estar equilibrados y por lo tanto no voy a tener tanta producción de amonio y por lo tanto no voy a tener tanto riesgo de encefalopatía. O sea, que todo es resultado de pensarlo, no es nada extraído de la galera. Todo esto se deduce de lo que venimos charlando hasta ahora. La suplementación con nutrición enteral puede mejorar el aporte proteico, el estado nutricional, la función inmune y la severidad de la enfermedad. Todo esto puede mejorar un buen aporte nutricional, en este caso enteral. Pero un buen aporte nutricional puede mejorar todas estas condiciones. Y lo de siempre llegamos al mismo punto. ¿Cómo lo evaluamos? Siempre con el desnutrido, con el obeso, con el sarcopénico, con el renal, con el todo. ¿Cómo lo evaluamos? Bien, la valoración es complicada también acá. ¿Por qué es complicada? Porque el paciente muchas veces tiene ascitis. Si tiene ascitis, tiene 2, 3, 4 kilos de más encima. También es complicada por la alteración en la síntesis de las proteínas plasmáticas, porque es frecuente el déficit de micronutrientes liposolubles como la vitamina A, la D, la E, la K, o de vitaminas hidrosolubles como el ácido fólico, la B1, la B2, la B6, la vitamina C y del zinc. Entonces, estas vitaminas que estamos nombrando acá y estos micronutrientes que nombramos, tenganlos presentes, porque por ahí
En estos pacientes van a tener que hacer seguimiento, dosar estos valores, que nosotros no dosamos en todo el mundo el zinc, pero en estos pacientes por ahí sí. El zinc sí en los pacientes que tienen algún compromiso nutricional. Bueno, acá sigue el zinc, miren. La suplementación con zinc se asocia con una mejoría del metabolismo de los aminoácidos y con un grado clínico de encefalopatía, o sea que mejora la encefalopatía. Fíjense, si en estos pacientes en particular no es importante tener presente, anotadito en algún lugar de la cabeza por ahí, la Z y la N. Es importante en el paciente con hepatopatía. Hay algunos índices. Venimos de decir que tenemos que valorar el estado nutricional en estos pacientes, venimos de decir que es difícil, si el paciente tiene ascitis es difícil, y se han generado varias propuestas de protocolos para valorar el estado nutricional. La verdad que lo que estamos utilizando nosotros es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, hasta ahí lo podemos utilizar porque si es bajo, si es menor a 18.5, indica que el paciente está en un estado de enfermedad avanzada con una desnutrición avanzada. Pero las otras pautas de los otros protocolos, como el MAS o el NRS 2002, que uno es británico, el otro es europeo, son un poco más difíciles de implementar. De todas maneras, podemos implementarlo. La propuesta es que muchos de estos pacientes con hepatopatías crónicas en algún momento van a estar internados. Entonces la propuesta es que tengamos una grilla, una planilla en la computadora o donde la tengan, guardada, para utilizar alguna tabla para evaluar la nutrición del paciente con hepatopatía cuando se interna, para poder seguirlo, para utilizarlo hoy y después de 5 días de internado volver a medirlo para ver cómo estamos. ¿Se entiende? O sea, es importante porque esto nos va a decir cómo está evolucionando. Más allá de que vamos a ver la albúmina en el laboratorio, si el colesterol le bajó, si las enzimas subieron, más allá que vamos a estar viendo todo esto. Esto es un dato más a tener presente para ver de qué manera está evolucionando el paciente. Algunas cositas que quisiera que los tengan presentes como para considerar: evitar la desnutrición, obviamente esto es lo que venimos diciendo desde que empezamos, para evitar la presencia de complicaciones asociadas a la hepatopatía. El paciente que está compensado no necesita una importante restricción de alimentos. El que está compensado no necesita una dieta demasiado sofisticada, complicada, ni nada por el estilo. Sí, abstención de alcohol en cualquier etiología de hepatopatía, no en la hepatopatía de origen alcohólico únicamente, sino en cualquier etiología. Y en los periodos de descompensación, sí o sí la dieta sin sal. Entonces, el paciente con una hepatopatía crónica está compensado, está en su casa, está viviendo con su familia, está trabajando, es una dieta normal, más o menos sana, normal, sin alcohol. Si el paciente se descompensa, inmediatamente se saca la sal. Cuando hay encefalopatía, se eliminan las proteínas de origen animal que están en las carnes rojas. O sea, cuando hay encefalopatía, sacamos las proteínas de origen animal. Es muy importante tener cuidado y respeto por la distribución horaria del alimento. El alimento se tiene que dar muy fraccionado, 5 o 6 veces en el día. Tiene que estar muy fraccionado para que pueda ser degradado con más facilidad y aprovechado bien. La sarcopenia, otra vez hablamos de ella, es un componente que está presente en la hepatopatía crónica, es muy importante en los pacientes con hepatopatía desnutridos. Todos tienen la idea del paciente con una hepatopatía crónica, que es un paciente que tiene unas piernas flaquitas, unos brazos flaquitos, un tórax, un paciente
emanciado, muy sarcopénico. La presencia de desnutrición no descarta la obesidad sarcopénica, como ya les nombramos antes. Recuerdan, obesidad sarcopénica, está obeso pero no tiene músculo. Las recomendaciones generales para estos pacientes en cuanto a su nutrición: considerar el estado nutricional y la presencia de sarcopenia en todos los pacientes con cirrosis descompensada o con complicaciones graves. En todos los que tengan complicación grave o que estén cirróticos descompensados, hay que tener en la cabeza la idea de que este paciente tiene una alteración en su nutrición y hay que brindar apoyo nutricional. Suplemento de la ingesta dietética por nutrición enteral en los pacientes cirróticos críticamente enfermos que no pueden lograr una ingesta dietética adecuada por vía oral. ¿Por qué decimos así? Porque en la nutrición enteral nosotros le vamos a dar un ajuste, digamos, una alimentación ajustada a lo que está necesitando. Si nosotros pretendemos que lo que está necesitando lo aportemos únicamente con el alimento, por ahí el volumen de alimento que sería necesario, el paciente no lo va a tolerar, porque son pacientes que están anoréxicos o que están nauseosos. Entonces, por eso una nutrición enteral, adecuada, ajustada a los requerimientos que tenga. La nutrición enteral, si no la tolera o si está contraindicada, entonces ahí entraría la indicación de la parenteral. Si está contraindicada, bueno, como dijimos antes también. La sonda nasogástrica no está contraindicada en los pacientes que tienen varices esofágicas no hemorrágicas. No está contraindicada si no está sangrando. Se recomienda evitar una gastrostomía endoscópica en los pacientes cirróticos debido a que sí, ellos ahí tienen mayor riesgo de sangrado, de hemorragia, porque por ahí no tienen los factores de coagulación correctamente y entonces por ahí hacer una gastrostomía por vía endoscópica puede generar una hemorragia digestiva. Cuidar que la ingesta diaria de proteínas en los pacientes cirróticos críticamente enfermos no sea inferior a la recomendada. ¿Y cuál es la recomendada? 1.2, 1.3 gramos por kilo de peso corporal por día. Fíjense que es un poquito más alta que los renales, ¿eh? Es más o menos como en el renal dializado. Y los regímenes de nutrición estándar se pueden utilizar en pacientes cirróticos críticamente enfermos, ya que no se ha demostrado ninguna ventaja para los regímenes especializados. Me refiero a regímenes estándar, a los preparados que ya vienen estandarizados y ya hechos, y no es que hay que armar un preparado en especial. No se ha visto, digamos, beneficio de tener algún preparado en especial. Se pueden utilizar los preparados ya armados, ya se conocen. En los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática gravemente enfermos se deben utilizar soluciones enriquecidas con aminoácidos ramificados. ¿Se acuerdan que dijimos que el ramificado baja y que sube el aromático y que esto hace que aumente el amonio y por lo tanto el nitrógeno? Entonces, una posibilidad, como sabemos que esto ocurre metabólicamente, le está pasando y le va a pasar al paciente, una posibilidad es hacer un aporte de aminoácidos ramificados en las soluciones nutritivas. En la cirrosis y en las hepatitis alcohólicas agudas graves se debe proporcionar apoyo nutricional para acelerar la resolución de la encefalopatía hepática y mejorar la supervivencia del paciente con bajo consumo de calorías. Fíjense lo que dice esto, que el hecho de hacer un apoyo nutricional va a hacer que la encefalopatía hepática evolucione más rápidamente, evolucione bien y más rápido. Entonces, es difícil la encefalopatía hepática, es una cosa difícil de tratar, súper interesante pero difícil. Esto es una herramienta que tenemos para que el paciente pueda salir un poquito antes de este estado grave. De los micronutrientes que hablamos antes, decíamos que era frecuente el déficit de vitaminas liposolubles, la A, la D, recuerden lo que nombramos de las sales biliares. En la colestasis o la enfermedad avanzada puede ser necesario reponer vitamina K.
puede ser necesario reponer vitamina K porque no solo no la va a absorber, sino que no la va a sintetizar, entonces hay que reponerla. Y puede haber también déficit de vitaminas hidrosolubles, no solamente las liposolubles, sino que también pueden estar faltando las hidrosolubles, como por ejemplo el grupo de las vitaminas B. El paciente tiene que cumplir una dieta hiposólica para lograr que el manejo de líquidos sea equilibrado. Se recomienda 80 milimoles por día, o sea, 5 gramos de sal, lo mismo que para el renal. La hiponatremia es frecuente en estos pacientes y muchas veces la hiponatremia, si el paciente está reteniendo líquido, puede ser dilucional. La corrección de la hiponatremia con muchísimo cuidado. Ya todos saben que la corrección de la hiponatremia tiene que ser cuidadosa y súper lenta para evitar complicaciones. Tengan en cuenta que hay que medir, monitorear los valores de hierro, de calcio, de magnesio, de zinc y de selenio y eventualmente reponerlos. Y se sabe que el manganeso está elevado en estos pacientes, no hay que suplementarlo, está elevado y puede ser uno de los factores que contribuya a la encefalopatía. Hasta acá llegamos. No hay ningún aporte.